Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este su podcast, el podcast de Escepticismo Racional. ¿Cómo están, colegas primates? Estamos muy contentos por estar aquí con ustedes en nuestro nuevo horario. Ya sé que por un año entero lo habíamos hecho los viernes a las 9 de la noche, solamente que pues yo sé que es complicado, mucha gente está saliendo del trabajo, estamos cansados y pues para más comodidad para todos, un sabadito en la tarde, donde ya estamos prácticamente todos en casa, aprovechando la cuarentena, pues mira, estamos aquí perfectamente bien, ¿no? Para estar escuchando estos temas que son muy interesantes, sobre todo el del día de hoy porque tenemos a un invitado muy especial. Eh, voy a presentarlo así por encimita para que él nos diga un poquito más sobre él. Él es el doctor Roberto Caguanzi, es físico, doctor en física de profesión y nos va a estar platicando un poquito sobre lo que es la terminología de lo que es Dios, si realmente epistemológicamente es necesaria la idea de Dios, ¿no? Y vamos a estar tocando esos temas desde el punto de vista de la física, ¿no? Estoy muy emocionado, yo siempre les he dicho, a mí me chiflan los temas de ciencia. La vez pasada tuvimos al biólogo Orlando, que esperemos si nos estás viendo que nos puedas visitar de nuevo, porque estuvo muy buena la plática. Y ahora pues vamos a hablar un poquito de física. Estos temas son excelentes, sobre todo en este tipo de temas, ¿no? O sea, pues vamos, de este tipo de lo que es el ateísmo, si Dios es realmente necesario, cómo se le puede percibir desde el punto de vista de la física. Siempre hay ese tipo como, pues, luchas, ¿no? Entre que la ciencia está peleada con la religión, pero realmente cuál es esa perspectiva de las cosas. Vamos a estar ahorita viendo todo ese tipo de cosas y si tienen preguntas, desde ahorita pueden empezar a hacerlas y vamos a estar a lo largo del podcast, vamos a estar respondiéndolos, ¿no? Así, si está relacionado con lo que estamos diciendo, ¿verdad? Obviamente, pues estamos con la invitación de nuestro compañero Roberto, el doctor Roberto, y vamos a estar aquí respondiendo todo lo que podamos. Entonces, pues son libres de hacer sus comentarios. Bueno, ya hablé mucho, Robert, pues eres libre de presentarte y pues platícanos un poquito de ti. Bueno, pues nací en Monterrey, Nuevo León. Soy doctor en física y astronomía de la Universidad de Sheffield. Actualmente laboro como investigador en la Universidad de Manchester. Y pues como dice Alan, voy a platicar un poco sobre las perspectivas, concepciones que tengo del concepto de Dios, si es necesario, qué es lo que nos dice la ciencia, qué es lo que sabemos, cómo sabemos lo que sabemos, etcétera, etcétera. Entonces, pues sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, Um, bueno, ok. no, no, Hola. adelante, adelante. Ok, Podemos ir ok. empezando Para con mí lo el más tema, ¿no? importante, ajá. Para mí, desde el punto de vista científico, lo más importante es definir el concepto que estamos tratando de probar. En este caso, si queremos probar o desprobar la existencia de algún Dios, debemos de saber, estamos definiendo con eso, ya que a través del tiempo y a través de las culturas, el concepto de Dios o la palabra Dios ha tenido diferentes significados. Han habido emperadores que han demandado ser llamados dioses. Hay otras culturas, creo que es el shintoísmo o algo así, es una religión en Japón en la que los dioses son simplemente espíritus de la naturaleza, sin mucho interés por las personas, por el quehacer humano. Este, Obviamente el dios de la tradición judeocristiana, que es especie de fuerza creadora, pero que está bastante inmiscuido en el que ver humano. Entonces, lo más importante para iniciar esta perspectiva es saber cuál es el concepto que estamos tomando para referir, cuál es el significado que estamos usando para la palabra Dios.
En este punto, o por lo menos en lo que a mí me respecta, eh, la palabra, debido a la forma en la que fui criado y la cultura de la que vengo, siendo mexicano, para mí Dios se enfoca más a la idea del Dios judeo-cristiano, que es un Dios que creó el universo, pero que está muy, muy interesado en el quehacer humano, en especial en el quehacer humano individual, y parafraseando a un científico y filósofo que admiro, Sam Harris, este Dios está especialmente interesado en saber lo que hacemos mientras estamos desnudos, por alguna razón. Lo cual suena desde mi perspectiva bastante y también un poco ilógico, porque la vida humana o el planeta Tierra incluso no forma parte ni siquiera del punto 0,0002 ceros, después llega un 1 del espacio completo del universo. Entonces realmente no somos, como dicen los viejitos en los funerales, no somos nada. Entonces, este, eh, vaya que no es completamente pensar que hubo una fuerza creadora para luego enfocarse solamente en esta subespecie de primates, digo, en esta especie de primates que está en una parte muy ínfima de la superficie terrestre. Pero bueno. Sí, de hecho, esto es muy Eh, interesante porque precisamente recordando un poquito lo que estábamos hablando es, primero, o sea, nosotros como seres que usamos el razonamiento, queremos darle una explicación a todo eso, es normal, ¿no? Somos seres curiosos, ¿no? Entonces, para tratar de explicar nuestra existencia, nosotros decimos, ah, bueno, pues generalmente eso se ha hecho desde que tenemos conocimiento de la historia, ¿no? Tengamos o no tengamos la respuesta, le queremos dar esa respuesta, ¿sí? Yo siempre lo he comentado, es muy difícil y es muy incómodo para la gente el no el decir no sé, ¿no? Entonces, en vez de decir no sé o no tengo idea de lo que está pasando, lo que se tiende a hacer es, pues le das una explicación. Y de ahí se crearon los dioses, de ahí y del miedo a la muerte, ¿no? Porque pues decimos, ¿qué va a haber? Yo quiero seguir existiendo, ¿no? Pero bueno, hablando de este tipo de cosas, me llama mucho la atención cuando estaba hablando, por ejemplo, también como lo comentaba hace un momento, con Orlando, ¿no? Con el biólogo, que nos decía, bueno, el origen del humano en la Tierra tiene este origen, la vida se originó desde este principio biológico, ¿no? En un momento de esa plática tocamos el tema de cómo realmente es cómo llegamos a ser lo que somos, ¿no? ¿Qué pasó antes del ciclo biológico? Entonces ya, eso sería, en ese punto ya no avanzamos más porque dijimos, eso se tiene que ver desde otra perspectiva, tal vez desde la perspectiva de la física, ¿no? Entonces, aprovechando, ¿no? Que te tenemos aquí, pues me gustaría preguntarte cuál es tu punto de vista o cómo un físico nos puede explicar cómo está esto del inicio del universo y qué había antes, cómo se originó todo. Bueno, la respuesta más honesta, importante que lo hayas comentado, pero la respuesta más honesta que alguien te puede dar es no sé, Bien. con respecto a esa pregunta. Sabemos mucho de de cómo se originó lo que ahora llamamos el universo, pero no sabemos qué es lo que hubo después, porque es muy probable, y por muy probable digo virtualmente estamos seguros, que haya lo que hubo antes de lo que se conoce como el Big Bang, no es nada que pueda ser explicado en términos que actualmente conocemos, porque en aquel entonces no había tiempo, no había concepto de tiempo, no había concepto de masa, de energía, de nada. Todo era a falta de mejores términos, una sopa de todas estas fuerzas primordiales, en una mezcla que debido a
a la forma en la que nosotros medimos las cosas actualmente no podemos describirlo. No había espacio, no había tiempo, no había luz, no había oscuridad, no había mucha gente, y de hecho ese es uno de los problemas que tengo cuando trato de explicar esto con ciertas teístas. Mucha gente, porque no podemos explicarlo, no había nada. Y en cierta forma, uno puede decir antes no había nada, pero es porque no podemos concebir lo que había antes. Pero lo que había, sea lo que fuera que haya habido antes, fue lo que originó la expansión. Un punto muy importante, el Big Bang es el término coloquial, pero algo que cabe aclarar es que no fue una explosión, fue simplemente un periodo de, ¿cómo se dice?, de expansión, en el que se originaron las cuatro fuerzas primordiales, la fuerza débil, la fuerte, la, la electromagnética y la gravedad, aunque la gravedad no es necesariamente una fuerza, pero ahorita la ponemos. ¿Y cómo sabemos esto? Lo sabemos porque esta expansión dejó una huella en el infrared background, en el trasfondo infrarrojo del universo. Hay una huella en todo el universo en el que se puede ver esta expansión y la huella térmica que dejó. Entonces, sí, o sea, por medio de matemáticas muy complicadas que la verdad yo tampoco entiendo. Yo soy más físico práctico que teórico. Sabemos, siguiendo estos modelos, que si vamos en dirección contraria al tiempo, o sea, contrario al tiempo, podemos saber que lo que hubo antes fue una singularidad, un punto, que era lo que estaba tratando de explicar, un punto sin dimensión con una densidad prácticamente infinita. Pero a grandes rasgos eso es lo que sabemos de lo que hay, de lo que hubo antes, de lo que hubo en el momento del Big Bang, porque antes, como te digo, no se puede decir que hubiera algo. Yo hago mucho la analogía de que anteriormente creíamos que se necesitaba de un dios para la existencia de la lluvia. Las culturas mesoamericanas, en especial la mexica, estaba el dios Tlaloc, que creíamos que era el que hacía las lluvias, los ríos fluir, etcétera, etcétera. También no soy arqueólogo, así que pudiera estar equivocado, pero bueno, hasta donde se creía mucho que ese dios era el de que tenía la injerencia en eso. En demasía lo que produce estos ciclos. Tenemos hasta ciertas capacidades de pronosticar los comportamientos del agua, etcétera, etcétera. Y sabemos que no requiere de ningún ser consciente, de ningún agente consciente para la lluvia exista. De la misma forma, ya sabemos que existen estas fuerzas, que existe la gravedad, que existen estos modelos matemáticos, y sabemos que para que el universo haya iniciado, no es necesario que haya un agente consciente primordial, que es lo que muchos utilizarían, el concepto con el que muchos tratan de adjudicar a la palabra de Dios, a la palabra Dios. Aunque también hay que ver que muchos tratan de no definir exactamente qué es lo que significa Dios, etcétera, etcétera. Pero bueno,
eso ya es otro tema. Sí, de hecho es bien interesante. Bueno, a mí a veces se me hace hasta medio gracioso porque cuando tratan de explicar la naturaleza de Dios es algo que bueno, se ve desde esta perspectiva. Decimos, bueno, alguna vez vi en una conferencia que dijo algún pastor por ahí. En el Dios que yo creo, nosotros sabemos que para nosotros existe la masa, el tiempo y el espacio, ¿no? Y decía esta misma persona, bueno, Dios es algo que va más allá de la masa, más allá del tiempo y más allá del espacio. Sí, es lo que se creía ahorita, lo relaciono con lo que dices ahorita. ¿Cómo explicabas la lluvia, por ejemplo? Pues lo explicabas con una deidad que la producía, ¿no? Ya hasta prácticamente me canso de decirlo, o sea, porque es algo tan sencillo. El día que descubramos que hay más allá de la masa, de la materia y de la energía, van a decir los teístas, pues lo que hay más allá de la masa, más allá de la materia y más allá de la energía, eso es Dios, ¿verdad? Entonces siempre le van a buscar un más allá al más allá, ¿no? Entonces, ese es el problema, cuando se trata de explicar algo de lo cual no se tiene una respuesta, ¿no? Y se hace a un lado, es que es una teoría, ¿no? Y se ha demeritado mucho esa palabra de teoría, ¿no? Que Sí, realmente... Vamos, vamos. sí, se utiliza, de hecho, bueno, las palabras no tienen significado intrínseco. Entonces, el significado de una palabra se da en el contexto, pero en el contexto científico, teoría, de hecho, es algo completamente diferente al sentido coloquial. Cuando hablamos de teoría, yo en lo personal siento que lo mejor sería decir hipótesis, ya que está más afín con el concepto coloquial, que son simplemente ideas, especulaciones. Una teoría, en cierta forma, es el grado más alto de, 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 de idea científica, por así decirlo. Ujú. Una teoría es una hipótesis que ha sido corroborada con evidencia Ujú. con modelos matemáticos. Ya es algo que tiene capacidades de pronosticar, de poderes predictivos, como le llaman Sí. en cierta forma. Entonces, también hay mucha gente, nada más por si acaso, que cree que una teoría es el preámbulo a algo llamado la ley científica. Ujú. Esto es incorrecto. De hecho, y la ley no son necesariamente dos escalones no son dos grados de un mismo espectro, sino que la teoría es por sí misma explicativa y la ley es de hecho un concepto formal para explicar un fenómeno, Ujú. este, o, o para predecir, para decir, por ejemplo, este, se pudiera decir que, digo, utilizando la física newtoniana, se pudiera decir que la ley de la gravedad es es la fórmula de el producto de las masas sobre el cuadrado de la distancia por la constante gravitacional, etcétera, etcétera. Esa sería la ley. Ujú. La teoría es todo el cuerpo de conocimiento científico que se tiene. Que ahora ya sabemos que la gravedad es en sí la, es producto de la deformación del espacio-tiempo y es simplemente por el hecho que todos estamos viajando en este espacio-tiempo en una misma dirección y al estar curvado, este, nos movemos en dirección hacia, o sea, para nosotros vamos, bueno, este es un concepto un poco más, ya me estoy un poco yendo por las ramas. Luego lo vemos más a detalle si es de interés. Sí, Hola, hola a es, todos, saludos. así es lo que te iba a decir. Vamos a saludar a las personas que nos están visitando aquí. Primeramente, Paloma, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches ya. Carlos, ¿cómo estás, Carlos? Aquí andamos. Dice Paloma, una amiga me dijo ayer que todos necesitamos creer en algo, que incluso los no creyentes creen en la no existencia, por lo tanto creen. ¿Qué opinan al respecto?
Sí, es verdad, como dice Paloma, todos necesitamos creer en algo. De hecho, parafraseando un poco a Ricky Gervais, que es el que creo que dijo la frase de que todos somos ateos, solamente que nosotros vamos a un Dios más allá. Parafraseando un poco, nosotros los ateos y los teístas, de hecho, creemos en 99.9% de lo mismo. Creemos que el sol va a salir mañana, creemos que es necesario ser buena persona, creemos, y todos los ateos también creemos en eso. Es simplemente que los ateos no queremos necesariamente en preceptos e historias que han sido generadas en la edad de bronce o incluso las sociedades cambian, nuestro conocimiento de la moralidad y de la ciencia y de la realidad ha ido evolucionando Ujú. y eso es lo que nos permite mejorar nuestras capacidades morales. Sí, En 100 años que actualmente hacemos probablemente vayan a ser barbaridades, ajá. este, pero pues no sabemos. Sí, mira, yo Ahorita aquí... sabemos. Ah, bueno, dime. Quiero, Sí. quiero poner un No, no, puntito no, sobre... sabemos, sí, sí, sabemos que un par de generaciones atrás sabemos que era moral mantener el matrimonio a costa de todo, aunque hubiera habido este, Violencia de género, de intrafamiliar y todo, ¿no? maltratos, pleitos familiares, etcétera, etcétera. Ahora sabemos que nuestra moral nos dicta que, o sea, la moral ha avanzado y sabemos que lo más importante es tratar de mantener ¿cómo se dice? La salud del individuo, tanto psicológica como física. Ujú. Entonces, por eso es que ahora también han habido más, en las últimas décadas han habido más divorcios, pero esto no es necesariamente malo, sino que la gente empieza a darse cuenta que ellos pueden dar más al mundo si son personas más completas. Ajá. Entonces, De hecho es que eso viene, o sea, salirse del tradicionalismo no es necesariamente malo. Es que hay más divorcios, quiere decir que estamos peor, y no, y realmente no es eso. Quiero nada más poner un paréntesis y comentando lo que estabas diciendo ahorita, para explicar un poquito la pregunta que hizo Paloma. Cuando yo creo que ahí hay un error de semántica, porque no es lo mismo. Obviamente todos creemos en cosas, ¿no? Como dijiste tú hace rato. Pero nosotros estamos hablando específicamente de lo que es creer en una deidad. Por eso existe la palabra ateo, ¿no? Porque el hecho de que, o sea, el ateísmo consiste solamente en no creer en deidades. Punto. O sea, no quiere decir que el ateo no pueda creer en fantasmas, en demonios. Eso es cuestión personal. La astrología, esas son otras cosas totalmente distintas. El punto es, el ateísmo sugiere que no es necesaria la existencia, o sea, es sin Dios y punto. Entonces, es muy diferente, y yo quiero que me des tu opinión, es muy diferente decir, y yo siempre recalco mucho, pero es algo complicado de explicar, ¿no? Porque a lo mejor es lo que se parece mucho, pero no es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿verdad? Dicen por ahí. Es, una cosa es no creer en Dios y otra cosa es creer que no existe Dios. O sea, una cosa es yo creo, ahí son dos cosas diferentes, creer y no creer. Yo creo que Dios no existe. Algo muy distinto es yo no creo en la existencia de Dios. Es algo muy parecido, pero una implica creencia y la otra no. y, sí, yo, yo trato de explicar esto con una analogía. Es como cuando tú lanzas un volado. Si yo lanzo un volado e inmediatamente cubro la moneda y sin mirarla te digo es cara, tú tienes tres opciones, es decir, sí, es cierto, no es cierto, o la tercera y la más honesta sería no sé. Si tú estás diciendo que no es cierto, que no es cara, que es cruz, tú estás creyendo lo opuesto. O sea, mi punto sería que no porque tú estés diciendo que no me crees, perdón, es, No eh, tenemos una certeza de nada realmente, o sea, ¿no?
Perdón, dime. Sí, o sea, realmente nosotros no tenemos una certeza de las cosas. Eso es lo importante. O sea, Ah, ya decir, estoy 100% seguro de que Dios existe o Dios no existe, eso ya sería ser deshonesto. Y eso, de hecho, los invito, si no han ido al canal de YouTube, ahí hay un video sobre el agnosticismo y el ateísmo. ¿Qué diferencia hay sobre lo que sí, es ser sí. agnóstico y ser... Y de hecho, ahorita eso entra en lo que teníamos que hablar, ¿no? Hace rato. ¿Qué es realmente tener una certeza y qué es realmente la duda? O sea, tú y yo nos consideramos Sí, ateos y no ajá. tenemos, nosotros no decimos que tenemos la certeza de que Dios no existe, pero eso no nos hace Ajá. agnósticos. Sí, sí. Bueno, ahorita, nada más para terminar con la analogía de la moneda. Ok. Lo que quiero decir es, si yo lanzo la moneda y digo cruz, sin siquiera verla, sin siquiera revisarla, y tú dices, no es cierto, Ujú, necesariamente, o bueno, tú dices, no sé, no necesariamente tú estás diciendo que crees que es cara, si yo digo que es cruz. O sea, el hecho de que tú me digas, no te creo, si que tú no confíes en mí, eso no significa que estás convencido de la propuesta contraria. ujú. Es por eso lo que está diciendo. Si yo digo no creo en un Dios, no significa que estoy 100% convencido de que no exista algo que alguien pudiera llamar Dios. De ahí también viene uno de los puntos que traté de mencionar anteriormente, que es tiene muchos significados y ha tenido y los tendrá. Entonces, si de repente me encuentro en una plática con una persona que su definición de Dios fue Julio César, el emperador romano, eh, que creo que él también se hace llamar Dios, y él me dice, es que esa es mi definición de Dios y tal vez no es la tuya, pero para mí ese es Dios y sí existió. Y yo, bueno, ahí en ese específico momento, detalle, en ese específico contexto, yo no tengo problemas en decir, ok, en esta situación yo no soy ateo porque sé que existió, hay evidencia. En ese contexto no podemos, pero no podemos decir que soy ateo porque sé que existe. Sí, sí. La mayoría de los conceptos que existe como Dios, que yo estoy enterado, simplemente no veo mucha evidencia para creer que haya que la existencia de este concepto sea verificable. Así es. Sobre lo de el agnosticismo, ¿Te de puedo, hecho, te puedo ese es interrumpir un... un momentito? Nada más para mandar saludos a quien está llegando. Ahorita entramos al tema, porque el tema del agnosticismo son muchas cosas, ¿no? Ok, César, ok. César Milán, bienvenido, ¿cómo estás? David Ponce, también gracias por estar aquí, por acompañarnos. Dice Carlos, el dios de las brechas, cuando estábamos hablando ahorita de... ¿cómo Sí, sería? el dios de los... Ajá. Sí, sí, sí. Hay un comentario muy bueno de Neil deGrasse Tyson, precisamente hablando de eso, diciendo de que si tu Dios es el que está en las brechas, en los espacios de ignorancia que tenemos, o sea, realmente ese Dios está siendo cada vez más pequeño, porque el conocimiento humano va avanzando. Ujú. Este Dios y sus implicaciones o sus acciones van siendo cada vez más pequeñas, lamentablemente. Y, Pero y, bueno, es- y eso va continúa. complementado con lo que dice Paloma también. Dice, para mí eso es como cantinflear, cuando empiezan a explicar lo inexplicable. Muchos religiosos lo hacen. Sí, de hecho, yo recuerdo en una ocasión cuando Christopher Hitchens estaba junto a Sam Harris en un debate contra dos rabíes o rabinos, no sé cómo se les diga. Eh, Rabino, ¿verdad? Bueno, empiezan a explicar a Dios como un hermano amigable o como un amigo y cuando se tiene una percepción totalmente distinta tratando de explicar una cosa en específico porque ya no hallaban cómo explicarlo. Y dice Christopher Hitchens, es bien curioso, dice, porque nosotros, o sea,
nuestros argumentos ya son conocidos, incluso pueden ser predecibles, porque ya se sabe lo que nosotros vamos a decir. Lo gracioso, y lo menciona así como lo gracioso, es que nunca sabes qué es lo que va a decir el que defiende el otro lado, porque con tal de explicar la incoherencia que van a decir, lo decía desde ese punto de vista, se inventan cualquier cosa para darle sentido, ¿no? Y eso está con lo que decías ahorita, la brecha se va haciendo más pequeña y se tienen que inventar lo que tengan a la mano para darle sentido a eso poco que les queda, ¿no? Que, que, a ese concepto se le llama, por lo menos en inglés, gimnasia mental. Ujú. Es hacerse y doblar todo lo que puedan en los argumentos y estirar el significado de las palabras hasta puntos irreconocibles Así es. para alguna especie de pseudoargumento que cae en alguna falacia, pero que de alguna forma les hace sentir bien, Ujú. que han hecho alguna especie de razonamiento. Pero bueno, ese es en mi opinión. Ahora, David, creo que aquí está preguntando cómo define usted la moral. No sé si Sí, quiera nada decir más. conmigo, Sí, nada quién es más. usted. Sí, sí. Bueno, nada más Yo soy un vamos a avanzar porque si no se nos quedan comentarios atrás, ¿no? sí, bueno, perdón. Sí, para no dejar a nadie ahí colgado, ¿no? Freeze Light, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Aquí espero que les esté gustando la plática. Reinaldo Vilches, gracias por estar con nosotros. Reinaldo es alguien que, igual que Paloma, son personas que siempre han estado aquí. Todos los podcasts están aquí visitándonos. Entonces, un abrazo muy grande para ustedes. Gracias por el apoyo. Ok, dijo Paloma que yo no creo que necesitamos creer en algo. Ok, es cierto, leí mal el comentario. O sea, no es necesario creer en algo. Pues todos creemos en algo, ¿no? Es lo que decíamos ahorita. Pero en cuanto a lo que es el punto del ateísmo, es no creer en una deidad, ¿no? En el caso de, como dijiste, y es una frase que comparten Richard Weiss y Richard Dawkins. De hecho, los dicen muy parecido. Richard Dawkins dice, todos somos ateos de casi todos los dioses que han existido, solamente que habemos unos que vamos un dios más allá. De hecho, lo dicen muy parecido, ¿no? Eh, y Richard Weiss dice el del 99% de los dioses, ¿no? Algo así. De hecho, bueno, no es por hacer polémica, pero la verdad es que sí necesitamos creer en algo, pero eso no necesariamente tiene que ser un Dios. Y de hecho, si nos vamos más a los detalles, todo conocimiento, el conocimiento es un ¿cómo se diría? El conocimiento forma parte de las creencias, ¿ok? Ujú. Es un subgrupo de nuestras creencias. Porque la única diferencia es que el conocimiento son creencias que han sido probadas y que tienen un alto nivel de confiabilidad. Pero en sí, en la forma en la que yo defino, y he visto que bueno, algunos filósofos lo definen, las creencias es un subgrupo, es un subconjunto de creencias. Entonces, tal vez nosotros como personas racionales, nos sentimos más cómodos diciendo que no queremos creer, queremos saber, lo cual es bastante válido, porque queremos tener todas nuestras creencias debidamente justificadas. Al fin y al cabo, y esto viene también parte de lo que es el agnosticismo y la epistemología, ningún método para discernir la verdad es infalible, ninguno. Incluso si hubiera uno que fuera infalible, eh, el, los sentidos humanos, la cognición humana, tampoco es infalible. Entonces yo le digo a mi esposa mucho de que yo sé que en algún momento mi cerebro va a fallar, ¿ok? Todos los cerebros son capaces de fallar en algún punto, o sea, de hecho las alucinaciones son increíblemente más comunes de lo que uno espera. La mayoría son auditivas, que uno cree escuchar ruidos y no sucedieron, etcétera, etcétera. Eh, es que tu cerebro, aún siendo el más perfecto y hermoso de los cerebros, va a fallar en algún punto.
Pues, ya sea porque tienes algún lapsus, que a todos nos pasa, o porque ya empiezas a ser viejillo y ya se te van las cabras. Entonces, simplemente por ese mínimo detalle, yo siempre estoy consciente de que eh, nunca puedes estar 100% seguro de nada. Y de ahí es que para mí es muy válido decir que eres agnóstico, eres ateo y eres agnóstico. Racional está consciente de estas fallas de los métodos y estas fallas de nuestros sistemas cognitivos y sabe que no puede estar absolutamente seguro de nada, ni siquiera de que estoy hablando contigo actualmente. Pudiera ser que mi cerebro me está engañando, haciéndome tener un sueño bastante vívido y de repente me voy a despertar oyéndonos más a otros ejercicios filosóficos que somos las alucinaciones de un cerebro de Boltzmann o que un genio de una botella creó todo el universo en 5 minutos, en los últimos 5 minutos, pero ha hecho que todo parezca, etcétera, etcétera. Hay varios ejercicios mentales explicando que son, solamente es eso, son ejercicios mentales, no son falseables, entonces no podemos saber nunca si son realidad o no, pero por lo menos siempre hay un espacio, aunque sea ínfimo, infinitesimal, para la duda. Entonces, por eso es que uno tiene que estar, como, no consciente, cómodo. Uno debe de empezar a sentirse cómodo con la incertidumbre, y empezar a aceptar que por más mínima que sea, siempre va a haber algún grado de incertidumbre. Sí, Una de las definiciones de inteligencia que una vez vi es el grado, la inteligencia es el grado de incertidumbre que podemos manejar. Pero bueno, sí, no, de hecho, este, ahorita lo que comentabas acerca de, bueno, complementando, ¿no? Lo que preguntaba Paloma y eso, o lo que comentaba ella, mejor dicho, es, hay una tipo, no sé si la has escuchado por ahí, el tipo pensamiento en el cual sí se mantiene como muy escéptico de manera hasta cierto punto extrema, que es el solipsismo, no sé si lo has escuchado por ahí, es sí, prácticamente tú no puedes confiar o no crees en nada de lo que está alrededor tuyo. O sea, ni siquiera sabes si lo que te está presentando tu cerebro, lo que decías tú, es real, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido lo que es el solipsismo abarca, no eso. O sea, la incertidumbre prácticamente absoluta sobre todo, incluso sobre tu propia existencia, sobre lo que estás haciendo, sobre con quién vives, sobre todo ese sí, tipo de cosas. Ahí ya vienen muchos pensamientos sobre de que estamos en una Matrix y así, o sea, cosas de ese tipo. sí, sí, sí. Entonces, o Una sea, simulación. son tantas cosas que realmente, o sea, lo que nosotros hemos hecho hasta cierto punto es, nosotros creemos hasta cierto punto, pues puede ser que sí sea cierto desde ese punto de vista filosófico o desde ese punto, porque el agnosticismo es una filosofía y es una filosofía que implica una creencia. Te lo quiero comentar porque es algo bien interesante. Porque, por ejemplo, o sea, a pesar de que yo no puedo decir que yo tengo la certeza de todo lo que veo y de todo lo que hago y de que te estoy viendo, estoy hablando contigo, estamos leyendo comentarios y de que Dios no existe y todo ese tipo de cosas, ¿por qué eso no me hace un agnóstico? Y eso es algo bien importante. De hecho, algo que aunque yo lo explico y lo pongo con un ejemplo de Richard Dawkins con la escala del teísmo que pone del 1 al 7, yo estoy más o menos de acuerdo con esa definición. Y no por demeritar lo que trata de explicar él, porque lo dice muy claro, como dice, fácil y para toda la familia, ¿no? El punto es que cuando tú ya te metes a la definición de lo que es el agnosticismo ha sufrido cambios a lo largo de la historia y se ha adaptado, o sea, la gente lo ha adaptado como una manera más fácil de decir no sé. Y está bien, ¿no? Hasta cierto punto decir, pues yo no sé, ¿verdad? Y me mantengo neutral. Pero realmente lo que es el agnosticismo implica y eso viene con lo que ahorita estábamos hablando, de no tener la certeza de todo lo que vemos y todo lo que hacemos, ¿no? O lo que vemos. Eh, el agnosticismo implica de que Pregunta para ¿perdón?
pregunta, para ti, ¿ser agnóstico y ser ateo son excluyentes? O No sea, es, ¿no se puede ser dos al mismo tiempo? desde mi perspectiva y a como yo lo entiendo, no. ¿Por qué? Porque son dos cosas. Ahí vienen dos cosas. Realmente el agnosticismo, y como les comentaba hace un momento, en un video lo explico ya más detalladamente, el término agnóstico fue propuesto por un zoólogo, biólogo y zoólogo británico que se llama Thomas Henry Huxley en 1860 y algo, ¿no? Esta idea se propuso originalmente de, eh, eh, sobre la base que explica que el humano es limitado, por lo tanto, o sea, el sentido del humano es tan limitado que Lo no que puede acabamos, entender la lo divinidad que de Dios. acabamos de hablar, ¿no? ¿Mande? Que, o sea, sí, lo que acabamos de hablar, de que Ajá. ningún cerebro por... Ajá, el detalle es que menciona algo muy específico que se tiende a ignorar, es el humano es limitado, por lo tanto no puede entender la divinidad de Dios. Y ahí en ese punto precisamente es donde yo ya no estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí, Entonces, sí, en este punto nada más estoy... se puede modificar, se ha modificado, como lo he dicho ahorita, ya el agnosticismo se ve como que, pues yo sí, pues no sé si Dios existe o no. Se ha simplificado la definición, ¿no? Eso es lo que trataba yo de ver, ¿no? Ujú. No, sí, o sea, si nos vamos a la definición original de la primera persona que fue registrada usando esa palabra, a lo mejor no. Pero como tú dices, se modifica el lenguaje. Actualmente los salarios no contienen ninguna proporción de sal. Hay lugares en México en los que las quesadillas pues, no llevan queso. Entonces, el lenguaje va cambiando. Ujú, Por lo que si incluso muchos, si nos vamos incluso a la palabra ateo, incluso Voltaire era un filósofo, creo que francés, incluso, creo que incluso Carl Sagan también tenía palabras muy fuertes contra los ateos, porque tenían la noción de que los ateos eran aquellos que aseguraban que ujú. no existía Dios. Y la crítica que estos dos intelectuales tenían hacia los ateos es que éramos soberbios al decir tajantemente que no existe. Ujú. Entonces las definiciones de ateos que tú y yo estamos manejando, de hecho, son más cercanas a la definición contemporánea, que es simplemente no estar convencido, que es simplemente no tener una buena razón para creer. Una buena evidencia, ¿no? Entonces, y por eso es que yo invito a tratar de no ser muy dogmático con las palabras, sino tratar de usarlas como lo que son herramientas para comunicar conceptos. Tratar de medir un poco cuál es el tipo de contexto en el que estamos y tratar de utilizarlas en la forma más apropiada para comunicar las ideas que tenemos, y porque al fin y al cabo eso es lo que es una conversación, el intento de comunicar ideas. Como no tenemos telepatía, necesitamos confiar en utilizar palabras adecuadas. Y por eso, sí, tratar de imponer nuestros significados de las palabras que tenemos no necesariamente es un ejercicio muy útil, sino tratar de pues sí, ¿no? De utilizar las definiciones contemporáneas más comunes Sí, y de hecho, tener yo un lo poco... digo sí, yo lo digo desde esta perspectiva porque a mí me ha pasado muchas veces que yo digo, yo no puedo estar seguro de la existencia de Dios, entonces por lo tanto, pues yo me mantengo en esta posición. Muchas veces me han dicho, entonces no eres ateo, eres agnóstico. Yo digo, es que me definas tú como agnóstico o como ateo, no me va a hacer cambiar de perspectiva, o sea, mi perspectiva es, y ya te la expliqué. Pero muchas veces por eso yo he tratado de como que separarlo desde cierto punto. Es decir, tú me puedes a mí decir, no eres ateo, pues está bien, o sea, pues considérame agnóstico si quieres. Pero mi perspectiva de que bueno, lo que ya te acabo de explicar, o sea, yo me sigo considerando ateo desde mi perspectiva, yo soy ateo, ¿no? Y No, sí, sí, así. Entonces, yo estoy hasta cierto punto, no estoy peleado
Pero el hecho de que, como dices tú, la gente, aunque se defina con los, vamos a hacer, valga la redundancia, con las definiciones modernas, que son, como dices tú, herramientas, las usan muy dogmáticas también. Ah, entonces si no eres así, si no dices que estás seguro que Dios existe, que Dios no existe, No, sí, entonces eres agnóstico. Entonces, yo digo, ok, pues dime agnóstico, sí, ¿no? El punto es que yo ya expliqué cuál es mi postura, ¿no? al fin y al cabo es una victoria, es una ilusión de victoria, si para ellos eso es importante. Porque al fin y al cabo, para todas para todos los conceptos prácticos, o sea, o yo, nos llamen como nos llamen, de todas maneras no nuestras acciones, o sea, simplemente por llamarnos con otra etiqueta, no van a cambiar. Vamos a seguir, teniendo, pues sí, ¿no? Sí, vamos a seguir sin la ilusión de un cielo o un infierno, sin la ilusión de que si rezo tanto me va a ir mejor, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, Sí, no, de no, hecho, no hace cambio. ajá, de hecho, o sea, no es, por ejemplo, ahorita estaba leyendo un comentario de El Toy, dice, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Dice, no son proposiciones ni contradictorias ni mutuamente excluyentes, y por eso generalmente Sí, se cae en el rango de cuatro posiciones, teísta agnóstico, teísta agnóstico, ateo agnóstico o ateo agnóstico. Pues es sí, como, sí, después. yo me siento más cómodo con eso porque creo que es mucho más útil como, o sea, estas palabras definirlas de esa forma. Porque la otra vez, incluso entre ateos, vi mucho dogmatismo en esto, de que, entonces un ateo me estaba diciendo, entonces tú no eres un ateo, eres un agnóstico. Y yo, bueno, pues sí, pero eso no me quita, o sea, el que yo sea agnóstico, el que yo tenga la suficiente honestidad intelectual para decir, eh, creo, o sea, no puedo estar 100% seguro, no significa que yo no sea ateo. Para todos fines prácticos, yo sigo sin creer en una deidad, yo sigo sin ir a misa en los domingos, sin, o sea, hago cosas aunque hagan llorar al niño Jesús, entonces, Sí. Sí, de hecho hay algo, otro entonces sí. comentario que complementó, que dice el mismo, la misma persona, el Toy, dice, si yo le pregunto si cree en Dios y usted dice que es agnóstico, no contesta la pregunta, pues yo le pregunté qué cree, no qué sabe. Eso es algo bien interesante, Excelente, muy buen excelente comentario, de hecho. punto. Le voy Este, a dar un corazón al Don Toy. estrellitas, estrellita por el buen comentario. De hecho es que es cierto, o sea, a veces yo hasta cierto punto, a lo mejor yo soy muy duro en ese punto, pero realmente cuando se habla de, es que soy agnóstico porque para mí es una manera fácil de como no meterse en problemas, ¿no? Es decir, pues yo no sé, ustedes háganse garras. Como que a veces he visto, y incluso en videos he visto cómo explican que, o sea, se ponen desde la perspectiva de que el agnóstico es el Michael Jackson que está viendo a los otros pelearse comiendo palomitas, ¿no? O sea, y no es así, realmente es, o sea, realmente tú qué postura tienes. Si es que te quieres meter a esta plática, a esta filosofía de ver si tenemos un origen mediante lo que es la creación o algo más naturalista, ¿cuál es tu postura, no? O sea, ¿cuál es la perspectiva que tú tienes acerca de esto? Pero el decir no sé y meterse ahí es como decir, pues yo me meto a un debate de física y digo, o sea, de ciencia y digo, pues yo no sé, ustedes háganse garras. Pues mejor no te metas, ¿no? O sea, digo, a lo mejor soy muy duro yo en mis definiciones, en mi postura, pero hay que tener una postura, ¿no? O sea, si vamos a entrar a estas cosas, hay que tener una postura un poquito más, pues, definida, ¿no? No Sí, sé cómo lo veas tú. sí. Probablemente soy medio... No, no, no. Bueno, mucha gente no le gusta meterse en polémicas. Entonces, muchos prefieren no utilizar la etiqueta de ateo porque piensa que va, a traer, o sea, va a envenenar el pozo, que es lo que se le llama Así es.
usualmente la retórica, que es cuando inicias una conversación con los ánimos ya calentados, ¿no? La gente ya, ya toda trigueada, no sé cómo se diga, o sea sí, sí, no, todos ya están con o sea, desenfundando las pistolas, vaya. Sí, ya. Eh, Tan solo por llamarte ateo ya te están, ya les estás llenando la cabeza de un contexto Sí, de de hecho. que, no sé, comes bebés, o que, Hay un video también sobre no eso. sé, los ateos no comemos bebés, por lo menos Ni no, sacrificamos gatitos. dice que los gatitos, eso ya eso nada más es la iniciación, obviamente, este, es broma, no comemos No, no se lo gatos, tomen en serio. bebés ni pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Podemos cerrar Y sobre, el tema de lo que es el agnosticismo para ahora sí contestarle a David sobre la a moral, ver, porque ya lo dejamos muy atrás ese tema. ok, sí, sí. Bueno, la moral, No, pues para mí la no moral, quiero cerrar el tema del agnosticismo o ya crees que con esto ya es todo. pues yo creo que ya con eso, digo, no sé, para mí creo que ya dije lo que tenía que decir, Ah, nunca bueno. podemos estar 100% seguros de nada, entonces lo mejor es simplemente, las personas racionales, no dogmáticas, van a aceptar esto y se pueden declarar agnósticos esencialmente de todo. Ujú. Este Perfecto. es simplemente honestidad intelectual. Este, Ahora sí, la pregunta es y toda tuya. la pregunta es toda mía. Sobre la moralidad, para mí, ¿qué es la moralidad? La moralidad serían, bueno, yéndonos a la definición de diccionario que tengo en la cabeza, son los conjuntos de normas de una sociedad. Eh, y vaya, sería eso. Son las cosas que puedes y no puedes hacer en una sociedad. Ahora, yo trataría de extenderlo un poco más diciendo que la moral son los comportamientos que te pueden ayudar a la supervivencia, eh, o sea, de la especie, que te puede ayudar al florecimiento de la especie humana y en cierta forma de la especie, todas las especies del planeta. Yo lo veo con muchas miras al futuro. Para mí, lo más importante es lograr especie humana llegue a un punto similar al visto en la Federación de Planetas de Star Trek. Para mí eso sería, la meta a alcanzar. Una civilización que sea interplanetaria, intergaláctica, que tenga las capacidades de viajar a través del espacio, del hiperespacio, etcétera, etcétera. Este, Estos son conceptos de ciencia ficción, no crean que tiene mucho peso científico, pero es para comunicar la idea, ¿no? Ujú. Entonces, para mí, todas las ideas que apoyen en la creatividad, en el desarrollo de ciencias, en el florecimiento del individuo, todas estas ideas deben de ser bienvenidas como morales. Por eso es que yo desde la perspectiva científica soy muy, yo doy mucho la bienvenida a todo lo que es la comunidad LGBT, a sobre el cuerpo, ya seas mujer o hombre, al respeto al derecho ajeno, etcétera. Porque sí, o sea, todas estas actitudes al promover ambientes que ayuden al florecimiento del individuo, estos van a poder eh, dar más a la sociedad, van a poder ser más creativos, van a encontrar más soluciones y todos salimos ganando. Un ejemplo, por así decirlo, está el de la vacuna de Pfizer, de hecho, muy interesante,
Las personas que lo crearon son, de hecho, que crearon Pfizer, de hecho, son inmigrantes turcos en Alemania. Entonces, por eso es importante darle la oportunidad a las personas, sin importar el trasfondo, que, muchas soluciones, vienen de personas que, no necesariamente son, hubieran tenido la oportunidad en otros contextos, ¿no? O sea, si estas personas hubieran quedado en Turquía, si no hubieran migrado, no hubieran tenido la oportunidad de salvar al mundo como lo están haciendo. Así es. Fíjate que me gusta a veces hacer el ejercicio, ¿no? De jugar como el papel del abogado del diablo, en este caso, siendo muy sarcástico. Entonces, yo voy a estar aquí cuestionándote. Todo lo que tú dices es muy bonito, pero ¿cómo puedes saber que la moral es objetiva si no hay quien te diga que la moral es No, no, objetiva? no, 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 ¿De no, dónde viene no, esa no moral creo que, objetiva? de hecho, no creo que sea lo que esté diciendo, no creo que por lo menos mi intención no es decir que la moral es objetiva, A ver. o por lo menos no 100% objetiva. Es igual de objetiva que es la salud, igual de objetiva a cómo es la salud. La salud humana, o sea, pudiéramos decir que tienes ciertos valores objetivos, que tienes capacidad motriz, que tienes corazones sanos, que tienes un pulmones que debido a tu tamaño, sexo y etcétera, etcétera, tienen cierta capacidad, bla, bla, bla. Pero la verdad es que si te vas al detalle, o sea, un ciego puede ser una persona sana. Un sordo, una persona que nació con un solo pulmón, una persona que nació con un suspiro en el corazón, que su corazón no es perfecto, este, pero pueden vivir una vida sana. Entonces, es necesariamente objetiva porque como hablamos hace poco, o sea, puede ir cambiando. En un futuro es muy posible que muchas de las actividades que ahorita hacemos eh, sean vistas bastante reprobables en el futuro, como ahorita lo que se me ocurre es la industria yo primero, a un disclaimer, yo aún como carne, me gusta mucho la carne de res, de cerdo, como de todo, eh, pero lo que estoy muy consciente es que el nivel de crueldad de las industrias de ganado es increíble, es bastante reprobable. Y yo estoy consciente de que es muy probable que en el futuro las personas en 1 o 2 siglos, si nos va bien y el cambio climático no nos carga, con mucho recelo y mucha crítica la forma en la que estamos tratando a nuestros, a nuestros primos súper lejanos que son los animales, ¿no? Ujú. Este, porque realmente habría formas a lo mejor más humanitarias de tratarlos, pero debido a la enorme producción y demanda que hay de carne, todos sus productos, la industria corta costos, va, y por por esta reducción de costos, o sea, muchos animales terminan en condiciones bastante deplorables. Entonces, para no hacerla más, para no irme más por las ramas, la moral sea objetiva, pero creo que definitivamente hay una especie de polo moral al que podemos aspirar. O Ujú. sea, hay una dirección
en la que podemos ir y sabemos que hay direcciones en las que no debemos de ir. No sé si me da a entender. Sí. Por, al menos no tenemos certeza exactamente de una objetividad moral, pero tenemos certeza de lo que no es. O sea, sabemos que esclavitud no es moral. Etcétera, etcétera. Sí, Bueno. yo, a ver, quisiera hacer una... Bueno, antes hay otro comentario del Toy. Muchas gracias por comentar, de hecho los comentarios son muy buenos. Uy, sí, Dice, la moral estoy... es subjetiva y una vez que tú y yo estamos de acuerdo en algún tema, podemos hacer afirmaciones objetivas sobre dicho tema, ¿verdad? Es cierto, o sea, y de hecho, aún estando en desacuerdo sobre ciertos temas, podemos hacer comentarios o afirmaciones objetivas, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que buscamos ambos es un bien, ¿no? Un bien común. De hecho, es algo que yo siempre he dicho. Yo no trato de tampoco antagonizar el lado teísta o sea, esa visión del mundo teísta, porque dentro de su percepción ellos buscan un bien, ¿no? Al igual que nosotros, pero ellos tienen otra perspectiva distinta. El punto aquí es cómo llegamos a una afirmación objetiva sobre cualquier tema, sobre X tema. De hecho, eso es lo que yo quería también comentar ahorita. Más allá de que nosotros ya sabemos qué es lo que nosotros, o que ya estemos de acuerdo, qué es lo que nos beneficia y qué es lo que no nos beneficia o qué es lo que nos perjudica, cómo llegamos a ese entendimiento. O sea, ¿qué es lo que nos dice? Vuelvo a lo que te comentaba hace un momento, viendo esta forma de verlo así, desde un punto de vista teísta, ¿no? ¿Quién te dijo que robar es malo? ¿Quién te dijo que matar es malo? ¿Quién te dijo que hacer cualquier cosa que nosotros consideramos inmoral o incorrecta en nuestros tiempos es realmente incorrecto? O sea, ¿quién dio esa brújula moral para que nosotros pensemos como pensamos ahora? O sea, ¿qué es lo que nos llevó o quién nos llevó a pensar Sí, como bueno, pensamos ahora? sí. Sí, entiendo. Bueno, definitivamente yo no lo consideraría un quién, sino un qué. Y el Ajá. qué es una respuesta relativamente del punto de vista biológico, que Ujú. es la necesidad de ser una sociedad. Nosotros los seres humanos no somos muy aptos para sobrevivir ay, en lo salvaje, ¿no? Ujú. Por nosotros mismos. El humano solo era en la jungla o en la sabana, donde quieras, era esencialmente un castigo, era una pena de muerte. El individuo sobrevivía en base a las comunidades que tenía. Incluso hay muchos biólogos, digo, no soy biólogo, pero he escuchado que comentan que los bebés humanos en sí son fetos, que son fetos que nacen porque aún les falta mucho desarrollo. Esto lo dicen porque muchos mamíferos nacen sabiendo caminar, como las jirafas, caballos, la mayoría, de hecho. Este, Incluso los cachorros, pero bueno, no nacen sabiendo caminar, pero las pocas semanas ya. Mientras que el ser humano requiere de al menos 2 años para aprender a caminar y otros al menos 13 o 12, 13 para aprender a tener habilidades y fortalezas para cazar su propio alimento. Esto es algo es raro en otras especies. El ser humano es bastante vulnerable y la única forma en la que pudo sobrevivir es formando las complejas sociedades que conocemos, ¿no? Este, y de ahí viene la necesidad de un entendimiento común de las reglas de esta sociedad, del respétame, yo te respeto, no mates niños porque este niño es mío, etcétera, etcétera. Ujú. La necesidad de convivir es lo que ha forjado las bases incluso a pesar de que muchos teístas tratan de acreditar a la religión
de ser la creadora de la moralidad, esto no es necesariamente cierto, porque la religión, de hecho, se ha ido adaptando a las normas de las sociedades en las que aún hay religión. Hace unas décadas igual el catolicismo también veía con mucho criticismo los divorcios. Actualmente aún creo que hay algunas problemillas, pero definitivamente ya no están tan opuestos. De condones es otra. Aún sigue siendo algo criticado en la Iglesia Católica. Ya hay más y más voces que promueven la educación sexual, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la religión, tal vez en algún momento cuando no sabíamos mucho del mundo era la única forma en la que tratábamos de explicar y construir esa moralidad. Uh-huh. Pero actualmente tenemos mejores herramientas para construir mejores sociedades, para entendernos mejores los unos a los otros. Entonces, tanto necesario. Sí, de hecho es algo que también me gusta verlo desde esta perspectiva, y tú lo dijiste hace un momento, es una cuestión meramente biológica. O sea, la hemos ido mediante prueba y error, y lo seguimos haciendo. Mediante prueba y error hemos ido haciendo evolucionar esa forma de coexistir. Al fin y al cabo, las leyes existen para poder coexistir de una mejor manera y que el humano tenga una mejor vida, ¿no? Al fin y al cabo. Tomando en cuenta que las leyes son laicas, al menos en nuestra sociedad, se busca una mejor coexistencia entre los habitantes, ¿no? Y está bien interesante lo que comentas, ¿no? Al fin y al cabo, como también otra cosa que dijiste, dentro de 100 años, nuestras leyes van a parecer inmorales, van a parecer todas incorrectas, o sea, y dentro de 1000 años, peor, y dentro de 10,000 años, si es que la raza humana sigue existiendo, mucho peor. Nosotros vamos a ser cavernícolas a comparación, ¿no? Entonces, es normal, y hacemos poco a poco cambios, tendemos al cambio, nunca estamos quietos, estamos cambiando. Por más dura que sea un sistema de gobierno, siempre se tiende al cambio, ¿sí? Y algún día se va a derrocar un sistema de gobierno dictatorial y va a entrar otro y van a cambiar las cosas. Y así es un ciclo que nosotros que manejamos de esta manera. Quisiera, porque ya se nos está haciendo un poquito ya tarde y pues allá donde tú vives ya es un poquito de noche, tampoco quiero que te desveles tanto. Vamos a responder qué te parece los últimos comentarios y ya nos despedimos del directo, del podcast. Okay. Vamos a leer el otro comentario del Toy. Dice, aun si existiese una deidad que nos dicta una moral, eso es subjetivo a la deidad. Hay quienes sacrifican, dice Paloma, a los animales en mejores condiciones, que son los productos halal. Ah, sí he escuchado esos. Al final los sacrifican, pero al menos no sufren los animales de manera convencional como en los mataderos, dice. Eso pues ya es otra manera. Al fin y al cabo es como te dijeran, ¿te gustaría que aunque que tuvieran a tu hijo en unas condiciones muy buenas y de repente matarlos lo ponen también desde esa perspectiva, ¿no? Matarlos así nada más y justificarlo con, pues es que tuvieran una buena vida, ¿no? O sea, pues no sería... Sí. Es muy complicado esos temas. Claro, amerita definitivamente una conversación más larga. Así es. Pero sí. Es interesante. Sí, hay un comentario de Sam Harris precisamente diciendo que él también sigue comiendo carne, pero dice que él espera que en algún momento en el futuro, bueno, aparte de que ya viene la carne de laboratorio, que yo realmente la espero con ansias, para aliviar mi carga moral, que si hubiera una forma de producir carne que fuera que el sufrimiento neto en el mundo se vea reducido por el hecho de producir este tipo de carne, que las vacas sean que nazcan de la forma más natural, que vivan toda su vida en prados verdes, socializando entre ellas, siendo felices, y que al final no sé, sea algo completamente indoloro y que no les produzca ningún tipo de estrés o de miedo.
O sea, a lo mejor ese tipo de vida, a lo mejor ese tipo de industria pudiera ser moralmente más atractivo, pero uno tendría que ver si realmente en este mundo de intereses financieros y capitalistas puede ser posible hacer algo así. Uno tendría que dudarlo. Así es, muy bien. Dice el Toy otra vez, la empatía y la ética son los que nos dictan la moral. El solo ponerse en los zapatos de otros nos dicta lo bueno y lo malo. Así es. Digo, al fin y al Así cabo es es. como lo comentábamos, es pues coexistir, ¿no? Lo que no me conviene a mí, yo deduzco que pues no le conviene a mi semejante, ¿no? Y así creamos una Sí. sociedad moral, entre comillas, ¿verdad? Bueno. Y el único comentario que diría yo es que no hay que usar zapatos ajenos sin la debida desinfección porque se pueden transmitir hongos, pero Ajá, así es. Digo, también depende de la perspectiva. Si hay alguien que le gusta sufrir, no quiere decir que a los demás también les guste sufrir, ¿no? Pero bueno, eso es otro detalle. sí, sí. Dice el Toy también, es malo robar. Solo tengo que imaginarme que me roban y que no me gustaría que lo hicieran para darme cuenta que a otra persona tampoco le gusta. Es la regla de oro, ¿no? Que es una postura filosófica que Sí, no viene desde el cristianismo. Que quede claro para las personas que crean que viene de Jesús esa frase. Ya existía desde hace mucho, ¿no? ajá, De hecho, son enseñanzas, no sé el origen, pero el origen que yo tengo así más presente es desde la filosofía budista, ¿no? O hinduista. Es de donde se tomaron esas ideas. Pues no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? sí. Bueno, creo que esa es la regla de oro y creo que es más vieja que eso, pero bueno, ahí, Lo dejamos esto de no sé por tarea. qué me recuerda le escucharon Ra, que, el, que diciendo que sin la religión todos estaríamos matando y violando a todos los que quisiéramos. Y Aaron Ra creo que es el que responde, pues de hecho yo estoy matando y violando a todos los que quiero, que es cero. O sea, yo realmente no tengo ningún interés por matar o violar a nadie. Entonces es simplemente la biología con la que uno viene configurado. O sea, uno no. Hay casos raros de gente con ciertos problemas biológicos que producen problemas psicológicos que a lo mejor disfruten el ver sufrir a otros, pero definitivamente no es la norma y no es constructivo para una sociedad. Sí, de hecho está bien interesante. No sé si, bueno, a la gente de aquí, me imagino que tú sí conoces a Matt Dillahunty. Él tiene un Sí. programa de un calling show, un show de llamadas, le hacen llamadas sobre todo teístas pues para debatir, ¿no? Contra él. Y hay veces que cuando se habla del tema de la moral, le dicen, o sea, tratan de justificar tanto el hecho de que sin Dios no hay moral, que ellos no se ven siendo seres morales sin Dios, que Matt Dillahunty, y así con su temperamento duro y así, él les dice, ¿sabes qué? Por favor, sigue yendo a la iglesia. Por favor, no te vayas de la iglesia porque no queremos un asesino serial por ahí. O sea, si tú crees que sin Dios no hay moral, mejor sigue yendo a la iglesia, porque no vayas a hacer, no te vayas a desatar, ¿no? Lo dice así. Sí, es lo único es el único candado, la única cadena que tienes que te está limitando a ser Pobre de ti. este, sí, sí. Entonces, pues sí, lo que sea que funcione, Sí es. pero Dice, así funciona. es. Dice el Toy otra vez. Gracias por ser tan participativo, Toy. Te agradecemos bastante. Sobre todo los comentarios que son muy buenos. Paloma y Toy nos están ayudando Simón, aquí con los comentarios. Dice, ¿es malo que roben a una pechuga de pollo si te estás muriendo de hambre? A eso me refiero cuando digo que una vez que se tiene un tema subjetivo se pueden hacer afirmaciones objetivas al respecto. Bueno, uh-huh. cada caso se podría definir, ¿no? Desgraciadamente la ley no ve como el fin justifica los medios, ¿no? Es como, Sí, es otro detalle muy fuerte ahí. sí, es la disparidad que hay entre moralidad y leyes, sí depende, pues sí, uno es un tema más grande y un poco más polémico. No todas las leyes son morales, sino toda la, sí, no toda la moralidad viene
de leyes. Chis, creo que cerré algo. Sí, no, estamos bien aquí. No, de hecho, es normal. Dice el Toy que sí conoce a Matt Dillahunty y le cae muy bien, soy su fan, dice. Aunque él no le gusta, Sí. a él no le gustan los fans, dice, bueno, eso es otra cosa. De hecho, está súper bien, o sea, que comenten porque se ve que pues ahí hay ganas uno de los objetivos, lo voy a decir, que realmente hay muchas personas que tienen deseo de hablar sobre estos temas. Ujú. Para los que siguen a la página y todo, quiero comentar una cosa bien, bien interesante. El invitado anterior, bueno, no anterior, las invitadas anteriores fueron nuestras compañeras que hablaron sobre feminismo, pero hace 2 semanas tuvimos a un invitado que se llama Iván Previl. Él es dueño de páginas y de grupos de ateísmo muy grandes en español y, y, y se le ha intentado dar apoyo desde los grupos y las páginas a gente para que pues hagan este tipo de contenido, ¿no? La respuesta rotunda en cuanto a las personas es no, porque no quiero que me juzguen. Está muy fuerte Ujú. que en nuestra cultura no haya ese tipo de contenido que es tan importante. O sea, qué bueno el que entiende inglés y puede ver ese tipo de contenido, pero quien no lo entiende, le hace falta a veces que alguien le diga, oye, habemos personas también así que pensamos diferente, ¿no? Y que tenemos esta perspectiva de las cosas. Sí. Entonces, yo les digo a todas las personas, el Toy, si estás escuchándonos todavía, si en alguna ocasión quieres participar también con nosotros, estás perfectamente invitado. Yo les digo a todos en la audiencia, si estás de acuerdo, en desacuerdo y todo que lo que se dice aquí, puedes venir, contactarte con la página, con nosotros, y nosotros pues podemos hacer algún debate o alguna plática. Todas las personas están invitadas, no importa tu creencia, tu dogma, tu filosofía. El chiste es que tengamos una mesa abierta de diálogo y debate, ¿no? Eso es bastante Ujú. interesante. Por eso trato de traer aquí, en este caso, a un doctor en física, a un biólogo, feministas, de todo tipo, para que podamos abiertamente hablar de cualquier tema sin, ¿cómo se le dice? Sin tapujos, ¿no? Sin esas, Ujú. sin juzgar antes de escuchar a los demás, ¿no? En este caso yo agradezco bastantísimo no sé si, bueno, voy a dar, para el final, voy a dar un último espacio a Roberto para que nos explique un poquito, o nos dé unas últimas palabras para poder cerrar el podcast. Solamente quiero comentarles que pues si todavía no siguen la página, sigan la página, estamos subiendo contenido todos los días. Eh, Quiero también hacerles un agradecimiento muy grande principalmente a Roberto por acompañarnos, por explicarnos un chorro de cosas que pues muchas personas a veces no hemos considerado de alguna manera desde el punto de vista de la ciencia. Yo espero, si él le gustó estar aquí, pues poder invitarla en un futuro. Encantadísimo yo por mí, como les digo, a mí me encanta hablar sobre estos temas, sobre todo cuando hay una perspectiva profesional, ¿no? De los temas. Sabemos que no tenemos una certeza de las cosas por más estudios que tengamos, pero pues se le da un poquito más de objetividad a las cosas que decimos, ¿no? Obviamente pues podemos estar equivocados y estamos abiertos a críticas, sugerencias y todo, ¿verdad? Insultos, por favor, vamos a dejarlos a un ladito porque tratamos de hacerlo con el mayor respeto. Como digo, ni insultos para los que creen, ni insultos para los que no creen, ¿sí? Les agradezco bastante, como de nuevo, que nos hayan acompañado a todos los que comentaron. Y pues estamos listos para el siguiente podcast que vamos a tener como les dije, reiterando y subrayando lo que les comenté hace un momento. Vamos a tener a un teólogo en el podcast, ¿no? Va a estar bien interesante, él es dueño de una página que está creciendo mucho, se está haciendo conocida en el medio, en estos medios de la religión y teología y todo esto, que se llama Mistiliches Teológicos. Por ahí búsquenlo para que lo vayan conociendo y pues estaremos hablando sobre ciertos temas muy interesantes la siguiente semana. Pues ya para darle un cierre a este podcast, quiero dejarle un espacio para que Roberto nos dé unas últimas palabras y pues así darle cierre al podcast, ¿no? Ok. No, pues fue muy agradable estar aquí contigo y sí, con mucho gusto. Nos ponemos de acuerdo en alguna otra participación. Hubo ahí algunas cosas que faltaron de comentar. Muchas No sé gracias. si con
con el camarada biólogo sobre la abiogénesis, creo que es el nombre, Ujú. este, del concepto de cómo se generó la vida, química, son cosas, son conceptos muy interesantes que yo no soy experto, pero también me gusta mucho comentarlos. Sí. Este, de hecho, qué caray, se fue muy rápido. También quería platicar sobre la evolución, la selección natural cosmológica. Hay un Ándale. libro muy Dale, dale. del Istmo. De hecho, esto iba precisamente en el, de hecho, bueno, se los explico así de volada. Es una hipótesis. Aún no ha sido probada con evidencia, etcétera, etcétera. Pero hay un físico llamado Lee Smolin, escribió el libro The Life of of the Universe, sí, la vida del universo, en el que él expone esta hipótesis. Esto es debido a muchas, uno de los otros, un argumento muy popular entre los teístas es que el universo está finamente para la existencia de vida y esto en teoría solamente es, ellos creen que solamente es posible porque alguien lo tuneó para que, para que haya vida. Eh, este físico propone la idea de que la verdad es que el universo no está configurado para la vida, sino para la creación de universo, y que hay una posibilidad de que cada uno de estos hoyos negros sea, por así decirlo, un huevo de un nuevo universo. Entonces, vaya que cada hoyo negro es un nuevo universo. Entonces, los universos que tienen más capacidad de generar hoyos negros producirían más universos. Aquellos que tienen las constantes un poco diferentes y que producen menos hoyos negros o que no producen hoyos negros en absoluto, no tendrían esta capacidad y pudieran, ya sea simplemente esfumarse o quedarse estáticos. Entonces está muy interesante, los invito a que busquen eh, la selección natural cosmológica de Lee Smolin, de la vida del cosmos. De hecho, me equivoqué, no es la vida del universo, es la vida del cosmos. Y pues sí, también creo que esto también ha sido adaptada para la física cuántica con el nombre de eh, la teoría de cuerdas del panorama o panorámica. En inglés es String Theory Landscape. Ujú. Es similar, aún no la entiendo del todo, pero creo que es más o menos con la misma idea de Sí. que no es tanto que, que el universo esté configurado para la existencia de la vida, sino que es simplemente prueba y error, prueba y error, prueba y error, que han habido varios intentos de diferentes universos y simplemente estas son las condiciones más óptimas para la creación de otros universos. Entonces, es esta idea y que es probable que haya varios. Esto, repito, completamente hipotético, no hay evidencia, pero es una idea que nos da una opción que incluso tendría un poquito más de fundamento con este consciente creador poderoso que le interesa que no te estés toqueteando por las noches. Entonces, es definitivamente suena un poquito más racional que eso. Así es. Entonces, bueno, y pues con esto ya me despido. Pues esperando tu invitación, ya nada más me Claro. dices qué otro día te acomoda Sí, el claro. siguiente año, Ujú. pues estábamos platicando. Sí, de hecho, Gracias. quiero hacer un anuncio. El siguiente podcast va a ser el último podcast del año. Entonces, vamos a estar ahí cerrando, teniendo unas vacaciones de 2, 3 semanas por ahí. Pero no vamos a dejarlos ahí abandonados. Vamos a estar subiendo clips de los podcasts que se han estado transmitiendo para explicar ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo,
de lo que estábamos hablando aquí, se hablarán de varias cosas, vamos a ir subiendo clips pequeños para que los puedan ir viendo, ¿no? Y tengan un poquito más facilidad de acceso a ellos. Eh, Ujú. Sería bueno también un día invitar a Orlando, al biólogo, y tú, para que como que la explicación acerca de lo que es ya el origen de la vida y el origen del universo se Ujú. conglomeren en Ah, un podcast y podamos sí, abarcar más, ¿eh? ¿Qué tal? sí, sí. Ándale, nos traemos unas chéves y acá, Ándale, ándale. Ahí hablando hacemos. de que no, sí. Se va a poner buena Ajá, la plática. Pero a ver, hay que comentarle al compañero a ver si puede acompañarnos ajá. también. Pero bueno, muchísimas gracias por visitarnos. Acabo de ver que compartiste, ¿no? La lectura, Sí, ¿no? sí, Ahí. ahí la página de Wikipedia de la hipótesis, nada más por si alguien la quiere revisar o anotar ahí. Claro que sí. Pues muchas gracias a todos por visitarnos. Aquí estamos, siempre pues pendiente de lo que nos tengan que decir. Si tienen alguna cosa que contarnos, si tienen alguna experiencia en esta sociedad tradicionalista en la que vivimos, pueden con todo gusto platicarlo y pues nosotros estaríamos aquí al pendiente para ver si podemos, al menos un apoyo moral si les podemos dar, ¿no? Desde nuestra experiencia, nosotros ya hemos vivido también muchas cosas y hay gente que apenas está saliendo, ¿no? Del pensamiento religioso y tradicional. Entonces, es difícil, muchos lo sabemos, entonces, pues aquí estamos para apoyarlos. Ya pues no queda nada más que despedirnos. Muchísimas gracias. Sigan la página, sigan el canal de YouTube. Síganos por redes sociales, está Instagram, está Twitter, donde les guste más, ¿verdad? Y estamos al pendiente. Siempre me gusta cerrar con una frase, de hecho esta frase no la he quitado porque me gusta muchísimo y tiene que ver también con lo que estamos hablando hoy, que es una frase de Christopher Hitchens, que dice, lo que puede afirmarse sin pruebas puede ser rechazado sin ellas. Fácilmente, ¿no? Así de sencillo. Entonces, pues quedémonos con esta frase y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias Roberto por acompañarnos y que tengan una muy bonita noche y muy buen fin de semana. Hasta luego.